Здесь везде покиндажу свет, есть интернет, есть даже вот в данный момент у нас сейчас Wi-Fi раздается по роуту. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ya. Pueden ver la pantalla y pueden escucharme, ¿no? Hola. sí, sí. Ya, entonces empecemos, ¿ya? Nos hemos quedado acá. En órganos urinarios, faltaba vejiga y uretra, ¿no? Pero esto no he explicado algunos. ¿Qué significa absceso perinefrítico? Recuerden que alrededor del riñón hay varios nódulos linfáticos, ¿no? Y ahí se acumulan a veces bacterias y hace que esos ganglios linfáticos se inflamen y formen abscesos. ¿Qué es tosis renal? Es la descenso del riñón. Trasplante renal. Hay trasplante renal cuando hablamos de una insuficiencia renal crónica. Y como factores que producen la insuficiencia renal crónica, puede ser cualquier patología que está dentro del riñón, ¿no? Por ejemplo, una glomerulonefritis, ¿no? Que daña la cápsula de Bowman y por lógica ya no hay filtración. Pues. Quistes renales, igual es común, ¿no? En el riñón. Riñón en herradura. Dice a nivel de la L3 y de L5 se fusionan. Ahí dice, un cachito me han mandado unas preguntitas. Revisar. Todo es de glucólisis, ¿no, José? Ya, sigamos. Entonces dice, no te olvides que los polos inferiores son importantes por su irrigación, las arterias polares, cuidado te olvides, les he explicado ramas de quién son. El ilio, ¿a qué nivel se encuentra el ilio? A nivel del plano transpilórico. Cálculos renales y ureterales. Tenemos las sales de ácidos orgánicos e inorgánicos, es igual que la bilis, ¿no? Si digamos tú no tomas líquido, no vas a poder, no orinas. Por lo tanto, no hay quien bote esas sales. Comienzan a acumularse y forman cálculos. ¿Cuánto es el filtrado glomerular? Es de 162 litros por minuto. Pero también puedes decir 130 ml. A ver, aquí algo está mal. Filtrado glomerular, 130 ml por minuto. Perdón. Pues es 162 litros día, ¿no es cierto? Aunque también puedes decirle 130 ml minutos, lo mismo. Cólico renal, bueno, cuando ya aparecen las patologías del riñón, ¿no? Maniobra de Guillain. A esta maniobra preguntan muchos doctores, ¿no? Muchos doctores preguntan de esta maniobra. ¿En qué consiste el maniobra de Guillain? El paciente está recostado. Con tu mano izquierda pones debajo de su riñón, en su espalda, y empujas hacia arriba. Y con tu otra mano palpas por delante. Por el abdomen vas a palpar, ¿no es cierto? Vas a palpar el abdomen para detectar cualquier masa. Eso es lo que yo les explico. Ahora ustedes busquen la maniobra de Guillain, van a buscar, preguntan esto. ¿Qué es diuresis? La cantidad de orina que se emite
en cada día, ¿no? Poliuria, cuando la cantidad de orina excede los 1500 centímetros cúbicos por día, o sea, más de 1,5 litros. Poliuria. Oliguria, menor cantidad de orina, menos de 800 centímetros cúbicos por día. Y anuria no es sin orina, orina, pero ¿cuánto? Menor a 100 o 50 ml por minuto o centímetros cúbicos por día, perdón, no es minuto, por día. Entonces, en este caso de anuria, ya es sinónimo de insuficiencia renal, ¿no? ¿De qué? Sinónimo ya se muere nomás la persona si no se corrige esto. La ADH, ¿qué es la ADH? Hormona antidiurética, ¿no? Secretada por la neurohipófisis, ¿no? Opsiuria, tardar al miccionar, ¿no? Luego polaquiuria, aumento en el número de micciones cuando orinas cada rato, ¿no? Como cuando estás borracho. Enuresis, orina por la noche. Eso es un trastorno psiquiátrico. Tenesmo, dolor al orinar. Ya, tenesmo, dolor al orinar. A ver. Ahora, con esto habríamos acabado lo que es riñón y uréter, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la vejiga. ¿Acaso te estoy esperando? Dice. Ocha, yo no veo a nadie. Ya. ¿Pueden ver la imagen? Sí, se Yo ve. abrí. Sí. Ya. Pero no es aquella. No. Su papá de la Keila es. Su papá de la Keila. Ahí va su casa. ¿Va a volver? Sí, se van a quedar con las chicas, sí. ¿Por qué se van a quedar antes? Si lo dijo, por eso ellos, el segundo año se van a quedar. No, eso se espera. Amanecida, sí. Está bien. Allá va a quedar un grupo de otro y allá va a quedar el otro. Vamos a chicas. ¿A qué puedo? Ya, continuemos. Entonces, ahora vamos a hablar de la vejiga. ¿Pueden escucharme lo que estoy hablando? Sí, se le escucha. Ya, entonces vamos a hablar de la vejiga. Es importante que primero ubiques en este dibujo, ya, este corte en medio del de la pelvis, ¿no? O corte sagital, perdón. Entonces vamos a encontrar aquí, miren, esta es la vejiga, que está por encima, el intestino, ¿no es cierto? Delgado, que está por delante el pubis, que está por delante, si es varón, aquí están las vesículas seminales, luego viene el recto,
¿Qué está por debajo? La próstata, ¿no? La próstata. Y luego ya viene la uretra, ¿no? La uretra. Entonces, ¿qué es lo importante de este dibujo? Lo importante es esto, mire, que el peritoneo que cubre al recto se continúa con el peritoneo que cubre a la vejiga. Y ahí forma este fondo de saco que se llama el vésico, recto vesical o vésico rectal se llama, ¿no? Que antes era, en la mujer se llamaba de Douglas, ahora en el libro en los dos menciona que es de Douglas. Ya has ubicado este dibujo, ahora vamos acá, vamos a hablar de la vejiga. ¿Qué es la vejiga? Es un reservorio de orina. ¿Cómo se llama la pared de la vejiga? Se llama detrusor. Detrusor. ¿Dónde se sitúa la vejiga? Ah, depende, varía si es mujer o si es varón. Si es varón, ¿dónde vamos a encontrarlo? Si es varón, se va a encontrar, vean esto, mira, por delante, por detrás. ¿Qué encontramos por delante? El pubis y la sínfisis del pubis. ¿Qué encuentras por encima? Entonces, ¿qué vas a encontrar por encima? Por encima encuentras peritoneo y asas intestinales. ¿Qué encuentras por debajo? Por debajo vas a encontrar la próstata y el periné. Si tú miras aquí, esto va a ser la próstata y todo esto va a ser periné, ¿no es cierto? Todo esto es periné. ¿Y qué vas a encontrar por detrás de la vejiga? El recto. Y entre los dos vas a encontrar las vesículas seminales que vas a ver acá. Las vesículas seminales. Ese es en el varón. ¿Y qué es lo que sucede en la mujer? Aquí está la mujer, miren. En la mujer vas a encontrar, es exactamente lo mismo al del varón, solamente que al medio le metes la vagina y encima le metes el útero. Lo demás es igual. Pubis, vejiga, luego viene la vagina, por encima el útero y por detrás el recto. Y esto sí es la excavación recto uterina o recto vaginal también se llama, o fondo de saco de Douglas. Entonces veremos en la mujer, ¿cómo se comporta? En la mujer vamos a ver que delante de la vejiga está la sínfisis, por detrás está la vagina, por encima está el útero y por detrás está el recto. Y por debajo vamos a encontrar al periné. Esa es la situación de la vejiga. En el cadáver, ¿cuánto es la capacidad de la vejiga? De 1 a 2 litros, sin desgarros, ya sin lesionar la pared. ¿Ya? En el vivo, la capacidad máxima es de 2 a 3 litros, ¿no? O sea, es harto, ¿no? Pero capacidad máxima ya produce dolor, ¿no? Capacidad fisiológica. ¿Qué quiere decir capacidad fisiológica? Quiere decir que te va a dar ganas de orinar. ¿Qué cantidad se llena de orina en la vejiga para que te dé ganas de orinar? Esa es la capacidad fisiológica. Había sido de 150 a 500 centímetros cúbicos. En la mujer siempre es un poco mayor. Y en el recién nacido, dice, la vejiga puede llegar hasta el abdomen, ¿no? O sea, porque es pequeño. Ahora, configuración externa y relaciones. La vejiga hay que diferenciar totalmente la vejiga vacía y la vejiga llena. La vejiga vacía había tenido una cara superior. ¿Qué más quiere? Una cara antero-inferior, que es esta. Y una cara postero-inferior, que es esta, o base también llamada. Esta es la base de la vejiga. Y aquí va a estar el vértice de la vejiga. ¿Cuántos bordes tiene? Tiene un borde posterior y dos bordes laterales. Hablaremos de la cara superior de la vejiga. Aquí la cara superior de la vejiga. ¿Con quién se relaciona? Ah, se relaciona con el peritoneo, ¿no? Y recordar
que en el vértice de la vejiga, justo en el vértice se origina el uraco. Por lo tanto, esta cara va a estar cubierto por peritoneo que se refleja sobre el uraco. Esta cara superior, ¿con quién se va a relacionar? Dice con el peritoneo, ¿no es cierto? Y a través del peritoneo, ¿con quién se relaciona? En el varón, con las asas intestinales, como puedes ver aquí. Asas intestinales y con el colon sigmoide. Entonces, este va a ser el colon sigmoide, que se continúa con el recto. Y aquí a los lados faltarían las asas intestinales. También vamos a ver, dice que en la mujer, ¿con quién se relacionará la vejiga? Por encima va a estar el útero y va a estar los ligamentos anchos. ¿Ya? También vamos a ver que esta cara presenta el pliegue vesical transverso, ¿no? En la parte posterior de esta cara. Presenta el pliegue vesical transverso. La cara anteroinferior. Esta es la cara anteroinferior. ¿Con quién se va a relacionar? Con el pubis. Con el pubis. ¿Ya? Con el pubis. Ahora. ¿Qué? Imprimo 6. ¿Cuántos se van a quedar? En total 6. Los 4 del grupito de allá. ¿Ya están 4? No, ahorita soy uno. Cuando vengas. Allá. Entonces lo guardé nomás. Sí, sí. Entonces, este es el espacio. Este es el espacio que va a ser, dice, ¿entre quién? Va a ser entre el pubis y va a ser la vejiga, ¿no es cierto? Entre el pubis y la vejiga. Entonces, este espacio, perdón un ratito, ¿ya? Un ratito, pero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se Simón? Ha venido un papá, estudie, por favor. Estamos estudiando. En la pizarra, pues. Pero estamos explicando Ya. de lo que hemos hecho en las anteriores pizarras porque el Mario se va a ir. Ya. ¿Qué tal? ¿Le contestó? Sí, sí, sí. ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Dónde fue? A la casa. Ya. Sí, ya. No avisa, pues. No, con sus problemitas es femenino. Se va a cambiar. Eso fue que ya llegó. ¿Ya tiene que abrir el salón? No, que le he dejado los servicios ya. Pero ahora sí que le llamen cuando. Sí, cuando llegue. Sí. No, Ahorita ya hay 3, aquí está la 13 y ya está la 6. ¿Para qué no? ¿Entiendes? Su papá vendido, dice. Él sí no se acuerda a mí. No, que dije, pero no es cosa. Por ejemplo,
Y ahora sí. ¿Ves? Ha venido un papá y su hija no está en el instituto, ¿ves? Ahora se dan cuenta por qué pido que dejen cartas, algo. Ya, sigamos. Entonces, miren, vamos a hablar de este espacio entre la vejiga y el pubis. Este espacio, miren, entre el pubis y la vejiga, todo este espacio. ¿Qué voy a encontrar en ese espacio? Encuentro un montón de cosas. Ese espacio se llama el espacio prevesical, se llama, porque está encima, delante de la vejiga. O también se llama retropúbico de Retzius, retropúbico detrás del pubis, ¿no? ¿Qué? Ahora dice, en ese espacio retropúbico de Retzius, con Z, Retzius, ¿no es cierto? Vas a encontrar, dice, primero, esto, que es la fascia umbilico prevesical, que va a extenderse desde la fascia pélvica, que es la fascia más superior del periné, hasta, dice, situarse hasta el ombligo. ¿Qué va a contener esta fascia umbilico prevesical? Va a contener al uraco y también a la arteria umbilical. Van a leer bien esta parte. También vamos a encontrar por delante esto, que son los vasos prevesicales. También encuentras por delante el plexo venoso o de Santorini. Ya, plexo venoso de Santorini. Vas a encontrar esta fascia larga. Es el ligamento pubo-prostático o pubo-vesical. ¿No es cierto? Pubo-prostático o pubo-vesical. Luego vamos a ver, dice, los vasos y nervios obturadores, el músculo obturador interno y las arterias retrosinficianas. ¿Ya? Eso vamos a encontrar. Ese es el espacio retropúbico de Retzius o prevesical. Entonces, primera cara. Este espacio, miren, ¿cuáles son sus límites? El espacio retropúbico de Retzius o prevesical tiene una pared anterior formado ¿por quién? Por la fascia transversalis, por la sínfisis del pubis y el músculo obturador interno. Tiene una pared posterior formado por la fascia umbilico prevesical que lateralmente se une al peritoneo, dice. Y dice esto más que sería el ligamento pubo-prostático en la mujer, en el varón, o pubo-vesical en la mujer. Y hacia abajo tenemos el periné. A eso le llamamos el espacio retropúbico de Retzius. Y su contenido sería esto, ¿no? Todo esto es su contenido. Ahora dice, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a ver, ya hemos visto la cara anteroinferior y la cara superior. Ahora veremos la cara postero-inferior. Esa cara postero-inferior, ¿con quién se relaciona en el varón? Miren, vean aquí, la cara postero-inferior se relaciona ¿con quién? Con el recto. Y ahí está un tabique, que es parte del tabique sacro recto génito pubiano. ¿Qué se llama ese tabique? Tabique dice o septo recto vesical o próstato peritoneal también llamado, ¿no? ¿Y qué estará dentro de ese tabique? Lo primero que te llama la atención son estos, las vesículas seminales, aquí está. Estas son las vesículas seminales, ¿ya? Luego vamos a encontrar, dice, de arriba hacia abajo, el uréter. Ya no se ve aquí porque está a los lados. El uréter. Luego vamos a encontrar después del uréter, dice, la ampolla del conducto deferente. Ampolla del conducto deferente. Luego vas a encontrar, dice, ¿por qué no entran? Ya. Luego vas a encontrar, dice, las vesículas seminales y la próstata. Ese sería su contenido de este tabique o septo
recto vesical. ¿Está bien? Y no te olvides que a este nivel se forma un triángulo, ¿no? El triángulo interdeferencial entre ambos conductos deferentes. Esta cara posterior, dice, también se relaciona con el peritoneo, que primero el peritoneo viene, cubre la cara superior, luego va por detrás de la vejiga y luego se refleja sobre el recto y forma una depresión. ¿Qué se llama esa depresión? La excavación recto-vesical o también llamado vesico-rectal, ¿ya? Que se va a encontrar, dice, a 1,5 cm por encima de la próstata, ya 1,5 cm. Entonces, espacio prevesical. Por detrás está el tabique recto vesical, contenido, ¿no es cierto? Y esto, el peritoneo, ¿no? La excavación vesico-rectal o recto vesical, ¿no? Sus dos nombres. Sigamos viendo. Ahora, en la mujer, ¿cómo se comporta la cara posterior de la vejiga en la mujer? ¿Qué hay? ¿Será? Vamos a encontrar, dice, vamos a encontrar que esta base de la vejiga o cara posterior inferior se relaciona con la vagina y ahí estará un tabique que es parte de la fascia sacro-recto-genitopubiana. Ese tabique se llama el tabique vésico-vaginal, se llama. ¿Y cuál va a ser su contenido? Su contenido va a ser, dice, el uréter y arterias que van a ir a la vejiga, que vamos a hablar en irrigación. ¿Y qué estará por encima de la vejiga? El útero. Y dice, ¿quién cubre al útero? El peritoneo. El peritoneo. El peritoneo primero, dice, cubre al recto y se refleja sobre el útero o la vagina, formando la excavación recto-uterina. Recto-uterina. Y dice, luego este mismo peritoneo se introduce entre el útero y la vejiga y forma el fondo de saco vésico-uterino. Entonces hemos visto en el varón y en la mujer cómo se comporta la cara superior y la base. Ahora, ¿qué pasa con los bordes laterales del útero? Los bordes laterales del útero. Dice la mitad, de la vejiga. Este es del útero y este es de la vejiga. ¿Qué es lo importante de las caras laterales de la vejiga? Que no toda la vejiga había sido peritoneal, solamente la mitad superior. La otra mitad no es peritoneal. Por lo tanto, dice, el peritoneo que cubre a la vejiga cubre su cara lateral y se refleja sobre la pared lateral de la pelvis y forma unos canales donde camina la arteria umbilical. En el varón es esto, ¿no? En la mujer, el peritoneo cubre al útero y la mitad superior de la vejiga, ¿no? Y este peritoneo se va a continuar con este rojo, que es la hoja anterior de los ligamentos anchos que está a los costados. Ahora veremos el borde posterior de la vejiga. El borde posterior, dice, presenta el pliegue transverso o borde posterior, o también llamado, ¿a que se relaciona con quién? Con el recto o con el istmo del útero, ¿no? Si es varón o si es mujer. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este borde? ¿Con quién se relaciona este borde? Se relaciona con los ligamentos posteriores de la vejiga o repliegues ureterovesicales que van a ir de la pared posterior de la pelvis, cubre sus caras laterales, se inserta en los pliegues transversos y va a volver al mismo lugar, a la pared posterior. A esos de color rojo se le va a llamar el ligamento posterior de la vejiga o repliegues ureterovesicales. Muy bien. ¿No? Ahora dice el borde posterior de la vejiga, ¿con quién se relaciona? O con el istmo del útero o con la vagina. Y ahí está el fondo de saco vésico uterino. Ya es el fondo de saco vésico uterino. Ya hemos hablado las tres caras, los bordes. Ahora nos falta el vértice de la vejiga. El vértice, dice, es el origen del uraco.
que a veces no nacen juntos, están separados, y dice, se forma un espacio que tiene una luz de 4 a 5 centímetros. ¿Y ese uráculo dónde va a terminar? Va a terminar en el ombligo. En cambio, ¿qué encuentro a los lados? A los lados se encuentra otra arteria, ¿no? La arteria umbilical. ¿Está bien? Arteria umbilical. Ahora sigamos. Hasta aquí hemos acabado vejiga vacía. Ahora vamos a hablar vejiga llena. Vejiga llena, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de vejiga llena, hay un cambio que he visto que preguntan hartas veces, ¿no? Este es el cambio. Entonces dice, en la vejiga llena o vejiga distendida, la pared posterior se mantiene, no cambia nada la pared posterior. Pero las que se hinchan habían sido la superior y la anterior. Perfecto. Dice que la vejiga se distiende si... ¿Quién nace del vértice de la vejiga? El uraco. Pero en este caso ya en la vejiga distendida ya no nace el uraco del vértice, sino nace de la cara superior. Y ahí se refleja el peritoneo formando el fondo de saco prevesical, ¿no? Y resulta que crece la pared superior, pero la posterior no. Por lo tanto, se forma un nuevo ángulo, ¿no? Que en este caso se va a llamar, dice, que es el punto culminante. Punto culminante. Ya. Ahora vamos a hablar, dice. Ahora vamos a hablar que la pared superior se distiende, dice, ¿en qué dirección? Superior y posteriormente. ¿Qué pasa con las paredes laterales de la vejiga? Las paredes laterales, ¿estás yendo? No, yo te abrí. Ya. Entonces, no te olvides que la pared superior va a distenderse superior y posteriormente, y ahí se forma el punto culminante. Y en este caso, el uraco ya no nace del vértice, sino de la cara superior. ¿Y qué sucede con las paredes laterales? Aquí viene una pregunta, ¿no? En estas vamos a ver, dice, que al distenderse la vejiga, la arteria umbilical, que era lateral, se va a situar, no, la arteria umbilical era superior, y al distenderse la vejiga se vuelve lateral, ¿no? Y dice, al hacer eso también va a arrastrar al peritoneo y al conducto deferente. Van a tener cuidado. Cuando la vejiga está vacía, esta arteria está arriba. Y cuando la vejiga se hincha, esto se para los lados. Y se hincha, se llena de orina, ¿no? Esa había sido la vejiga. Ahora veremos la celda vesical. ¿Quién forma la celda vesical? Hacia adelante la fascia umbilico prevesical. Hacia arriba el peritoneo. Y hacia atrás, dice, vamos a encontrar la fascia rectovesical. Fascia rectovesical. ¿Y quién separa estas tres paredes de la vejiga? Esta de color celeste. Que no sé, ahí está su nombre, la vaina alantoidea. No, la vaina alantoidea. No se olviden que en embriología tienes que saber explicar qué es la vaina alantoidea. Listo, hemos acabado la configuración externa. Ahora vamos a hablar, miren, tan lindo. La configuración interna de la vejiga. Y dice, por dentro la vejiga tiene color blanco grisáceo en el cadáver, rojo en el vivo.
es liso en el niño y es alveolar en el adulto, ¿no? El músculo se hipertrofia formando rodetes, dice. En algunos casos puede hipertrofiarse la capa muscular y aquí forma elevaciones llamados rodetes, ¿ya? Y a eso se le llama vejiga en columna. La vejiga por dentro, ¿qué vas a encontrar? Por dentro, habéis sabido presentar los dos orificios ureterales hacia arriba y la uretra hacia abajo y la uretra hacia abajo. También vamos a ver que los orificios ureterales están unidos ¿por quién? ¿No es cierto? Por el pliegue interurético o músculo interureteral o músculo interureteral, ¿ya? Y el espacio que está por detrás de esto se va a denominar el trasfondo de la vejiga. Además, vamos a ver que la unión de estos dos orificios ureterales va a tener una distancia de 2.5 centímetros. Hacia abajo presentamos otro orificio, el orificio de origen de la uretra, y entre los tres se forma un espacio triangular que se conoce como el triángulo vesical o de Lietaud. Triángulo vesical o de Lietaud. De este orificio inferior donde nace la uretra se va a encontrar, dice, a 2.5 o 3 centímetros de la sínfisis del pubis. Constitución de la vejiga. La vejiga ha tenido una mucosa, una capa muscular, también llamado músculo detrusor, ¿no? Luego viene una adventicia, la vaina galantoidea y el peritoneo. Ah, esas son las capas de la vejiga. Ahora dice, vasos y nervios de la vejiga. Entonces dice, ¿quién irriga la vejiga? Aquí está, mire, va a ser las arterias vesicales superiores a estas. ¿Son ramas de quién? De la arteria obturatriz o de la arteria umbilical. ¿Quién irriga la cara anterior inferior? Las arterias vesicales anteriores. Son ramas de la chapudenda interna. Sí. Luego tenemos, ¿quién irriga la cara posterior inferior? La arteria vesical inferior, rama de la ilíaca interna. Y también va a irrigar la arteria rectal media, la arteria prostática y la arteria del conducto deferente. Todas estas van a ser ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, ¿ya? Ahora vamos a hablar las venas. Las venas van a formar, dice, una red venosa superficial. Y de aquí van a drenar ¿a dónde? Van a drenar hacia el plexo prostático de Santorini y de ahí a la vena ilíaca interna, ¿no? Y de la pared antero-posterior inferior, pues va a terminar en el plexo venoso seminal. Y de la parte inferior de la vejiga, ¿no? De la parte lateral de la vejiga, el plexo venoso bésico prostático. Y de aquí igual va a terminar en la ilíaca interna, ¿no? Que es el que drena la linfa de todo lo que es la vejiga. ¿Quién inerva? Por lógica, pues tiene inervación simpática y parasimpática, ¿o no? ¿Quién da la inervación? Primero, ¿quién inerva a la vejiga? Va a ser, dice, los nervios S3 y S4, que pueden llegar directamente o pueden llegar al plexo hipogástrico inferior y de ahí recién llegar a la vejiga. Nódulos linfáticos del promontorio. Ahí es donde va a drenar la linfa. En los nódulos ilíacos internos o ilíacos comunes y los nódulos linfáticos ilíacos externos. Entonces, la linfa, esta es la inervación, este es el drenaje venoso y esta es la irrigación. Ya. Ahora, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar ahora de la uretra.
El apasionante mundo de la uretra. Salud con mi digestón. Ya sigamos. La uretra. La uretra siempre es bueno ubicarse primero en el esquema grande, ¿no? Siempre, siempre va a ser bueno. Aquí puedes ver, la uretra se origina justo en el vértice de la vejiga. Va a atravesar, dice, a la próstata. Luego atraviesa al periné y luego se introduce dentro del cuerpo esponjoso para desembocar en la punta del pene, ¿no? En el meato urinario. Esta uretra, por eso se divide en tres: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, ¿no? Entonces, ¿qué será todo esto? La próstata. ¿Qué será esto? Conducto eyaculador y vesículas seminales. ¿Qué será esto? El recto. ¿Y qué estará por delante? El espacio prepúbico, ¿no? O retropúbico, diré, o prevesical. Y por último encontramos la sínfisis del pubis, ¿no? Ahora hablemos de esto. Dice, vamos a encontrar aquí la uretra, ¿no? ¿Para qué sirve la uretra? Excretor. ¿Qué excreta? Esperma y orina. Para las dos cosas sirve, ¿no? Hablaremos de la uretra masculina. ¿Es necesario separar porque hay un pene al medio o no? Imposible que no separes varón y mujer. Todo pelvis siempre se separa varón y mujer. Ahora dice, ¿qué voy a encontrar aquí? La uretra masculina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la punta del pene, que es el meato urinario. En su origen, dice, se va a encontrar a 2.5 a 3 centímetros del pubis. Va a estar dentro del esfínter interno de la uretra. Tiene tres porciones. La primera porción que se llama la prostática. La segunda porción que se llama membranosa. Y a las dos se las conoce como uretra posterior, ¿no? Que mide 1.2 centímetros. Luego viene la uretra esponjosa. A esa se le va a llamar uretra anterior, que mide 2 centímetros, ¿no? ¿Quién quiere entrar tan tarde? Al garzofino. Ya. Ahora dice, cuando sale de la próstata, se relaciona con quién. Mire, cuando sale de la próstata, se relaciona con esto, que va a ser la uretra membranosa, ¿no es cierto? Y luego se introduce en el cuerpo esponjoso, donde va a formar otro ángulo. El ángulo subpúbico se llama, ¿ya? Y luego dice, cambio de dirección para dirigirse anteriormente. Luego tiene el ángulo prepúbico, que va a terminar en la fosa navicular y en el meato urinario, que mide 7 milímetros, ¿no? Su diámetro, y es la parte más estrecha de esta vía. En este trayecto va a tener dos acodaduras. La primera acodadura se le llama subpúbica, que está a nivel del bulbo del pene. ¿Qué es el bulbo del pene?
es la parte dilatada y posterior ¿de quién? Del cuerpo esponjoso. A eso llamamos bulbo del pene. Y en esta parte ya estaría el origen de la uretra esponjosa, que se va a encontrar a 1.5 centímetros por debajo del pubis. Como están viendo aquí, ¿no? Ya. Relaciones. Recordad que hay tres uretras, ¿no? Tiene tres segmentos la uretra: la prostática, la membranosa y la esponjosa. Hablaremos primero de la uretra prostática. Va a estar cubierta por el esfínter interno o liso de la uretra. Luego va a venir la próstata, ¿no es cierto? Y después viene el esfínter externo o estriado de la uretra. Este esfínter externo es bien importante, es bien importante. ¿Por qué? Porque miren, si este es esfínter liso es involuntario. Y si este es esfínter estriado es voluntario. De manera que cuando se llena la vejiga, cuando se llena la vejiga, dice este esfínter le abre, le vale un gorro que estés donde estés, se abre. Pero este se mantiene cerrado hasta que puedes alcanzar un baño. ¿Qué es lo importante de este esfínter externo o estriado? Que no cubre toda la uretra, solo cubre la cara anterior, dice, ¿de quién? De la próstata, y la cara anterior y lateral, no cubre la cara posterior. Por eso este es débil. No cubre la cara posterior, solo cubre la cara anterior y lateral, tanto de la uretra como de la próstata, que está de color rojo, ¿no? Muy bien. Luego dice la porción membranosa, ¿con quién se relaciona? Por delante con el plexo venoso prostático de Santorini y con la vena dorsal profunda del pene. Y dice por detrás de la uretra membranosa, ¿qué está? Por detrás vamos a encontrar a las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Muy bien, ¿y qué estará lateralmente a esta uretra? Lateralmente va a estar el elevador del ano, hasta los lados, ¿no? El elevador, que es el músculo más superficial que tiene el perine. Ahora, glándulas bulbouretrales o de Cooper, cuyos conductos excretores van a drenar en la uretra esponjosa. Ahora quiero que me pongan atención. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Dice en la porción prostática vamos a encontrar una eminencia llamado el colículo seminal, ¿cierto? El colículo seminal, que hacia arriba se bifurca, formando la fosa prostática. En cambio, hacia abajo se mantienen juntos, formando la cresta uretral. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es esta elevación que está al medio, que se va a llamar el colículo seminal o verumontanum, ¿no? Que mide 1 a 1.5 centímetros de longitud por 3 milímetros de alto. Ya. Y a los lados de este colículo seminal encontramos unos canales. Ya. ¿Qué se llama esa expansión? Esto, mira. Esto quiero que... Esto. ¿Ya? ¿Qué se va a llamar? Entonces, aquí también está, mira, esta elevación. Se va a llamar, hemos dicho, el verum montanum, ¿no es cierto? El verum montanum. Aquí está. O colículo seminal o verum montanum. Esas son sus características, pero hablemos un poquito más. Este verum montanum presenta una depresión en la parte media llamado el utrículo prostático. ¿Ya? El utrículo prostático, que es una depresión nada más, pero a los lados se va a abrir ¿quién? Van a desembocar los
orificios de los conductos eyaculadores. ¿Ya? Eso es Bermuda. Muy bien. Y hasta aquí hemos acabado la uretra prostática. Nos faltaría la uretra membranosa. Y luego la uretra esponjosa. Y luego el de la mujer, que es más cortito, y habríamos acabado el tema. Uf. Ya. Un minuto de descanso. Cansa, 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 cansa. Muy bien. Ahora dice la porción membranosa. La porción membranosa solamente va a presentar, dice, unos pliegues longitudinales. No tiene nada más la uretra membranosa, ¿no es cierto? La uretra esponjosa, ese sí es importante. Mira, está dentro del pene, ¿no? Esa es la uretra esponjosa. Esa porción esponjosa se caracteriza ¿por qué? Porque va a presentar los orificios de las glándulas bulbo-uretrales o de Cooper, ¿no? De los orificios de las glándulas, dice bulbo-uretrales o de Cooper. También vamos a encontrar los orificios de unas cavidades llamadas las lagunas uretrales de Morgagni, ¿no es cierto? Lagunas ureterales de Morgagni, que son 12 grandes de 1 centímetro y hay hartas pequeñitas. En la terminación de la uretra, ¿cómo se llama? De la, me borró. En la uretra esponjosa, aparte de los orificios de las glándulas bulbo-uretrales, vas a encontrar las lagunas de Morgagni. Y dice que encontramos 12 grandes y varias pequeñas, ¿no? Pero solamente las grandes se cuentan. En la terminación de la uretra, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, dice, una prolongación llamada la válvula de la fosa navicular o válvula de Guerin, ¿ya? ¿Ya se habló con tu papá? Sí, ¿puedes hablar un ratito? ¿Con Sí, quién? gracias. Contigo. Ya, un minutito, ya, por favor, un minutito. Sí, claro. Dígame, ¿en qué ahí puedo ayudarlos? Ya, mi mamá creo que te va a llamar y no me está creyendo. Le he dicho, me he ido cuando no estaba el Edu, me ha dicho, ¿qué hora próxima te has ido? Yo le dije, 7:30 me he debido ir de NK, le dije, y me he ido donde mi amiga.